¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que me estén escuchando bien. Las fake news en tiempos del coronavirus son quizá uno de los grandes problemas que estamos enfrentando quienes estamos tanto del lado de los medios como del lado de la administración pública y desde luego de todas las industrias. En general, la sociedad contemporánea hiperinformada, pues también se vuelve desinformada. Para hablar de eso esta mañana, pues nos han convocado un grupo de colegas. Aquí yo quisiera hacerles la palabra para que se presentaran, al final lo haré yo, pero si te parece bien, Pedro, buenos días, adelante por favor con tu presentación. Claro que sí, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Vallejo, soy fundador de Datlas, es una startup de analítica, también soy fundador del blog de emprendimiento y datos, Blog Datlas y Café de Datos, soy economista y prácticamente me dedico a modelos de análisis, así que en temas de fake news, todo lo que tiene que ver con data y economía, aquí podemos respaldar. Gracias. Excelente, bueno, le cedo la palabra ahora a Luis Garnica. Luis, adelante por favor con tu presentación. Muchas gracias, Aurelio. Buenos días. Soy Luis Garnica, licenciado en Relaciones Internacionales, fundador y director general del medio de comunicación digital Altavoz MX. Y bueno, pues eso es lo que más que nada nos dedicamos y pues obviamente estamos en el sector de la información y de las noticias y pues va a estar muy interesante la charla. Gracias, Luis. Jeremy, tu turno. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Jeremy de la Cruz, soy licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, tengo una especialidad en periodismo, también por el TEC. Actualmente soy Head of Growth Marketing de supertask.com. También tengo una consultoría que se llama Growth Lab, en donde ayudamos a clientes a crecer sus empresas. Soy Google Partner y llevo ya más de 7 años enfocándome en temas de redes sociales y mercadotecnia digital. Y pues aquí andamos, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Aurelio Collado Torres, soy profesor del Tecnológico de Monterrey desde hace muchos años, periodista, y bueno, tengo también una empresa donde nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a comunicarse con mayor efectividad y a desarrollar recursos de contenidos, tanto para medios tradicionales como para las llamadas redes sociales. Y digo llamadas redes sociales porque en el sentido estricto estamos haciendo una traducción equivocada. Realmente no se trata de social network, si lo movemos hacia el inglés, sino de social media, es decir, medios sociales. Y el principio y la reflexión atrás de esto es que de los medios tradicionales donde operábamos con un modelo en donde teníamos un emisor y muchos receptores, hoy lo que tenemos es un modelo que cruza emisores y receptores. Todos somos prosumidores de información, es decir, todos somos productores de información y somos consumidores de información. Y lo que se produce al final del día es una conversación social. Es esto lo que nos interesa esta mañana. Y yo quisiera empezar, si me lo permiten, por cederle la palabra a cada uno de nuestros colegas en el panel para una definición. Hemos hablado y todos hablamos y es un lugar común ya, desde hace por lo menos 3, 4 años, hablar de fake news. Pero la pregunta que yo les quiero hacer, y voy contigo, Pedro, primero, es ¿cómo definimos las fake news? Claro que sí, muchas gracias por cederme la palabra, encantados de todos de platicar. Para las fake news es importante entender que fake news es un término que no es un 1-0, ¿verdad? No es una variable binaria, no estamos hablando de un tema dicotómico, sino puede ser de una nota que son verdad y ciertos porcentajes de nota que son engaños. Entonces, ¿qué son las fake news? Es toda esta noticia que trata de dispersar de alguna manera una verdad. Entonces, el trabajo periodístico debería estar el de interpretador o el de traductor justamente de lo que está ocurriendo en la realidad, a traerle una realidad periodística. Pero lo que puede ocurrir, y quiero basarme en el modelo de Sabueso, es un modelo que publica la página Verificado 2018 y también mis compañeros y colegas van a hablar de esto. Pues bueno, particularmente dentro del espectro de la verdad y dentro del espectro de la mentira, hay dos extremos, ¿no? Tenemos por ahí una verdad que puede ser a medias, es decir, si consultamos fuentes, si estamos dando la noticia, sin embargo, estoy omitiendo lo que no quiero que se entere la gente. Sucede mucho en noticias tal vez de política, ¿no?
cuando a lo mejor le queremos pegar duro a un candidato, pero no necesariamente le queremos dar algún reconocimiento que pudiera ser bien merecido. También puede ser que la veracidad es discutible, es decir, hay dos escuelas de opinión en una noticia, eso también puede golpear, y también es que no se puede probar de alguna manera. Si quieren, esta es la parte del espectro de la verdad, creo que por aquí hay algunos espectros de la mentira, déjenme, les dejo ese comentario a ustedes, pero mi definición finalmente se centra en que no es verdad o mentira, seguramente entra en alguno de estos espectros, así que por aquí mi comentario. Muchas gracias, Evelyn. Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y claro, esa lógica de pronto como que se nos viene encima. Luis, tu turno, ¿qué son las fake news? Mira, sabes, digo, últimamente siempre se ha visto como que una fake news, y digo, hay varias vertientes que podemos ver, siempre es con el objetivo de engañar. Muchas veces yo creo que no es tal cual. Vemos también que hay, como lo pone Pedro, y lo pone también verificado, y lo que es Animal Político con el Sabueso, que hay datos que también son engañosos. O sea, no es tal cual una fake news, sino a veces tiene un objetivo de engañar, ¿no? Y por otro lado, esa es, digamos, la que es intencional, la que sí busca promover información falsa y engañosa, pero también hay otras fake news que muchas veces suceden, y creo que ya lo hemos platicado en otros foros, que suceden por errores, ¿no? Por este afán a veces de los medios de comunicación, de algunos medios, de tratar de ganar la nota sin tener toda la información. Voy a poner un ejemplo muy breve, ¿no? Hace unas semanas nos empiezan a mandar mensajes diciéndonos que China ya había encontrado la cura, o ya tenía una vacuna contra el coronavirus, contra el COVID-19, y haciendo nosotros una debida verificación, vimos que realmente la nota lo que decía, o el comunicado del gobierno chino lo que decía era: a ver, ya tenemos una vacuna, pero apenas en abril la vamos a poner a prueba. Y si resulta, digamos, si funciona, pues ya podremos empezar con una producción masiva. ¿Qué sucedió? Que varios medios dijeron: no, es que China ya dijo que ya tiene la cura. Digamos, ¿no fue una fake news? Sí, pero como digo, hay varias vertientes, y aquí una de las vertientes es la que sí tiene el objetivo de engañar, de promover información falsa, y la otra que es pues puro error, ¿no? De interpretación, incluso a veces de comunicados. Es bien interesante esto que estás planteando, Luis, porque tiene que ver con un análisis que se ha hecho de forma muy puntual allá en los Estados Unidos, con base en estudios que gente de la Universidad de Princeton ha hecho, y que lo han ligado a una noción que está presente en inglés, pero que no necesariamente la tenemos en español, y es un término, perdónenme la expresión, pero es un término filosófico que se está usando, tiene que ver con el bullshit. El bullshit es esta deliberada intención de producir una información que pudiera ser engañosa, es decir, no necesariamente con la intención de engañar, que ese es un elemento que hay que considerar. Si no había la intención de engañar, sino simplemente poner de tal forma una información, un dato, ahorita regresamos específicamente con Pedro, que le sabe el tema de los datos, poner un dato por ahí para que tú digas: oye, esto, pues a lo mejor, es decir, que uno lea lo que no debe leer. Y con eso les doy la palabra a Jeremy. Jeremy, tú has estado también involucrado con estos temas. Hablamos de redes sociales, pero digo, hay que incluir no nada más lo que se nos viene de bote pronto a la mente, sino también hay que meter por ahí a los nuevos, desde el TikTok hasta, por supuesto, WhatsApp. Y en el caso concreto de los datos, Jeremy, el tema de los datos que se vinculan al mundo financiero, cuando uno quiere ver cosas que realmente no están ahí. Adelante, Jeremy. ¿Qué son las fake news? Pues como decía Pedro, ya como lo decía Luis, o sea, no hay verdades, o sea, no hay fake news, ¿no? Hay noticias que pudieran ser verdad o pudieran ser falsas, o pudiera tener verdades a medias, ¿no? Como ya lo comentamos con la noticia de China, también con esto de que iba a incrementar la luz, el 4%, luego salió el secretario a desmentirlo, que sí iba a subir,
pero no 4, como dijeran, subió 3, pero entonces no subió. Entonces es una verdad o mentira, ¿no? Depende cómo presentemos los datos. Y ahora, viéndolo del lado de las redes sociales, fíjense que pudiera haber noticias que pudieran ser malintencionadas, como esto de China, que pues a lo mejor alguien en chino entendió una cosa, pero en español es otra cosa, pero pues ahí no hay dolo, ¿no? Pero luego ya cuando encontramos que ya hay como un objetivo de una noticia, de manipular la opinión de una persona, cuando ya hay dolo, pues ya realmente se vuelve una fake news, ¿no? Y con un objetivo muy específico. Últimamente lo que me he dado cuenta de la visión de las redes sociales y la publicidad digital es que han empezado a surgir muchos blogs, ¿no? Con el que, digo, no voy a decir marcas, pero que tú ves la super mega nota, ¿no? Como esta se encuentra la cura del coronavirus y tú estás buscando la fuente y ves noticiasfalsas.com, por no decir nombres, y tú dices, pues bueno, no, o sea, hay que evaluar los medios. Y luego lo más interesante es que la gente tiene la poca cultura de leer la noticia completa, nada más ve el título, pues y entonces lo empiezan a compartir, ¿no? Entonces lo que empezó como una nota falsa ya se vuelve pues como un efecto dominó, alguien la comparte y muchas más personas las comparten, y lo que era una noticia falsa ya se vuelve una verdad, no porque sea verdad, sino porque ya es una verdad en el colectivo en el que todo el mundo vio que, pues lo escuché en redes sociales, ¿no? Entonces ya de una fake news pasa a una verdad colectiva. Y cuando les platicaba que se ve que hay como intención de generar la noticia falsa, pues vemos notas con el objetivo de, pues a veces ayudar al gobierno de México, o a veces con todo lo contrario, ¿no? Para decir que todo está mal con el gobierno mexicano, y podemos ver como que podría haber grupos o gente que esté interesada tanto de afectar la opinión del gobierno actual como de subir la imagen. Y también otra cosa que he dado cuenta, que no nada más estas personas que tienen blogs de como noticiasfalsas.com que me acabo de inventar, aparte tienen el descaro de poner publicidad en sus sitios web, ¿no? Entonces a mí del lado de la publicidad he tenido que mis anuncios de algunas marcas me han aparecido en sitios como noticiasfalsas.com, ¿no? Entonces, eso también nos da una idea de que aparte de la gente esté interesada en consumir este contenido, ¿no? O sea, no nada más de que el contenido existe, ahí tiene un objetivo, la gente le gusta consumir este contenido, lo cual todavía nos es preocupante porque pues no disciernen las fuentes, habiendo muchas fuentes, ¿no? Pues se van por esas, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema, y pues es un problema también que se ve traslapado en redes sociales, ¿no? Bueno, pues ahí está todo digamos, una primera aproximación a un espectro complejo que es de las fake news o de las llamadas fake news, que tienen muchos ángulos, muchas posibilidades de abordaje, pero creo que el común denominador de tanto de los ejemplos que nos puso Jeremy como de las definiciones que nos compartieron Luis y Pedro, es que en el caso de las fake news siempre vamos a encontrar la presencia de datos. Es decir, hay un dato que puede ser perfectamente verídico, perfectamente creíble, pero que dado el contexto, y aquí yo le voy a pedir en su turno a Luis que nos amplíe esto, una vez llegado al procesamiento periodístico, el contexto puede hacer que eso se distorsione completamente. Entonces, quisiera empezar por el tema de los datos. A ver, Pedro, danos luz. ¿Qué está pasando con el manejo que se hace de los datos en el contexto de las redes sociales, de los medios sociales que todos conocemos, y cómo es que el dato puede ser visto de diferente, si cambiamos el ángulo, puede decirnos una cosa o decirnos otra, por favor. Claro que sí, Aurelio, muchas gracias. A ver, un estudio recientemente publicado por la UNAM, Radiodifusión de Fake News en México, encuestó a más de 1,500 personas, en donde más del 90% dijo haber recibido al menos una fake news en lo que va del año en su WhatsApp, 89% dijo en Instagram, otro tanto dijo en Twitter y en Facebook. Entonces, todos reconocen haber recibido alguna noticia fake news
El problema es que no por eso la dejaron de compartir. Es decir, sin duda alguna, la noticia, más que tener ese voy a investigar o voy a tener que respaldar este dato, pues es más el morbo de ser el primero que se lo comparte a mis grupos. En el sentido de los datos, ¿qué es lo que hace atractivo? Pues tener el dato antes que alguien más, es decir, tener asimetría de información es un beneficio que le gusta per se a ciertas personas. Tengo aquí unas láminas que quiero apoyar porque pues lo que les quiero compartir a ustedes es que, como mencionaba Aurelio, es aún y teniendo datos, se pueden tener otros datos. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar con eso? 10 falacias, 11, 20, pero hay algunas que son muy tradicionales y simplemente voy a hacer hincapié en un ejemplo que les quiero mostrar hoy, ¿no? Oye, pues yo de pronto puedo ajustar mi muestra, ¿verdad? Esta estadística que les acabo de dar de la UNAM, no necesariamente que haya sido así, pero si yo entonces entrevisto solo hombres y mujeres entre 18 y 25 años de edad, seguramente voy a tener una respuesta tal vez más crítica, porque entienden mucho más las redes sociales. De hecho, ahí sí tal vez hay un bono demográfico en el sentido de qué percepción y qué criterio tiene alguien de 18 a 25 años para compartir una nota. Pero si tú acercas esa misma consulta a grupos de edad entre 55 o 75 que no son nativos digitales, sino se adaptaron a la digitalización del mundo, pues bueno, seguramente van a tener otra respuesta. Ese es uno de los tipos de bias que podemos tener o de sesgo. También está el tema de, oye, yo quiero dar una noticia, yo quiero que mi nota o yo quiero que allá afuera se hable de mí con este enunciado, ¿no? Entonces yo provoco encontrar los datos para que el mensaje resultante sea el que yo quiero dar, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy específico, ¿no? Recientemente hemos escuchado que por este tema del coronavirus, los empleos están cayendo, ¿verdad? Pero hay 3 entidades que nos pueden hablar de empresas y de empleos en México, ¿verdad? El IMSS. El IMSS nos está diciendo que allá afuera hay 1 millón de negocios y que la economía probablemente va a perder 25% de esos negocios. Pero el INEGI nos dice que hay 5.5 millones de negocios, porque el INEGI hace un censo y el INEGI manda gente a tocar puerta por puerta. El INEGI también está diciendo la verdad, ellos están ahí en la calle, pero el IMSS tiene el registro patronal de los negocios formales, cada quien tiene su propio universo. Y finalmente tenemos Google. Google registra todos los negocios que una comunidad de usuarios alimenta. Entonces ellos también tienen su versión de la verdad. Los 3 tienen sus versiones de cuántos empleos hay. Uno te va a decir que 1 millón, otro que 5.5 millones y otro que 3 millones. Entonces, al momento de querer dimensionar cómo le pegamos a la economía con el coronavirus, ¿a qué dato nos vamos a ir? Pues el que nos dé más nota, ¿verdad? El dato del IMSS, que es el que ahorita están usando todos. Así que este es uno de los ejemplos en cómo los datos pueden ser manejados de cierta manera o a cierta bondad. Es bien interesante esto que acabas de aportar, Pedro, porque cuando hablas de versiones, la palabra versión tiene la misma raíz que la palabra verdad. Y por supuesto tenemos versiones de la verdad y esas versiones de la verdad eventualmente se vuelven sabrosas, se vuelven suculentas y ahí es donde entra el periodismo. Luis Garnica, altavoz.com, ¿cómo hacerle cuando quienes estamos en el periodismo estamos buscando también la atención? Porque al final del día lo que queremos es que nos volteen a ver nuestras audiencias, nuestros anunciantes y digan, oye, este cuate es el que tiene la neta, ¿no? Aquí es donde voy a encontrar por lo menos lo que coloquialmente conocemos como la verdad. Yo te quiero preguntar, a ver, ¿cómo pedirle además a la gente que haga nuestro trabajo, que es el del periodismo, verificando a quienes se supone que deberíamos estar haciendo la verificación y cómo pues discriminar lo falso de lo verídico? Y por ahí traes un ejemplo de un muerto que no estaba muerto. Sí, fíjate que lo que hemos tenido, o sea, por ejemplo, el trabajo que ahorita hemos tenido que hacer, y de hecho viene desde que, digamos, sucedió este incidente sobre este cercano de Carlos Slim, que hace 3-4 semanas, precisamente Rivas Palacio y López Dóriga primero confirmaron la muerte, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando a nosotros nos llegó la noticia,
dijimos, ok, pues hay que verificar que esto sea real, ¿no? Entonces tienes dos fuentes que se supone que son buenas fuentes, aunque ha habido cuestionamientos sobre todo de López Dóriga por su pasado, sobre todo con Televisa y digamos todo el pasado periodístico de él, ¿no? A pesar de estos cuestionamientos dices, ok, ya lo dijo López Dóriga, lo dice Rivas Palacio y luego dices, ok, pues entonces esto es real. También esperamos que otros medios sacaran esa noticia, por ejemplo, Grupo Reforma, Animal Político, Sin embargo, Forbes, y digamos, ok, entonces esto es real. En el momento que lo sacamos, que fue más o menos como a los 10, 15 minutos que se dio primero la noticia, despuesito de eso sale precisamente el gobierno federal y dice, no es cierto, porque se supone que iba a ser la primera muerte por COVID-19 en México, ¿no? Y dice, no es cierto, no, esta persona no ha muerto, no ha fallecido, sí está en condiciones graves, críticas, pero no ha fallecido. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer, y es básicamente así como dice Tedros Adhanom de la OMS, pero con lo de las pruebas, que es probar, 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 probar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar, 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 antes de sacar cualquier noticia, ¿no? Sobre todo ahorita con lo que es última hora, que son noticias a veces, muchas veces internacionales, tienes que verificar antes de eso, ¿no? A menos que estés viendo la conferencia de prensa, por ejemplo, la mañanera, como ayer, que luego ya salió la noticia de que hasta el 30 de mayo vamos a estar en cuarentena, entonces ahí sí dices, ok, pues eso no lo tengo que verificar porque pues, lo estoy viendo en tiempo real, ¿no? Pero hay otras que sí, incluso hay fuentes, Reuters, AFP, que llegan a tener, pues errores, ¿no? Errores en la información, y siempre tienes que estar como, ahora sí que el trabajo periodístico es siempre, ok, ya lo dijo esta fuente, ya lo dijo esta fuente, y ahorita ya estamos hasta viendo una tercera, cuarta fuente antes de sacar cualquier noticia, ¿no? Y creo que es mucho de lo que viene el reto de la pandemia por la que estamos pasando, donde el flujo de información es impresionante, y el mismo flujo de información pues provoca hasta confusiones, y como ahorita platicábamos, ¿no? Y hasta versiones de la información que se está sacando. Bueno, ahí está, evidentemente todos podemos cometer errores, y ahí es donde está uno de los elementos importantes de esta definición inicial que abordábamos sobre qué son las fake news. Es decir, es la intencionalidad, la deliberada intención de engañar, lo que eventualmente distingue a una fake news de un error que puede ser corregido. Oiga, pues dijimos que el señor se había muerto, pues no se murió, simplemente fue un error en el flujo de esto, que se vuelve cada vez más vertiginoso porque la velocidad juega un papel determinante. Es obvio que en la industria de los contenidos y la industria de los contenidos periodísticos en concreto es fundamental la velocidad. El problema es que con la velocidad no tenemos el tiempo para esta verificación a la que muy bien hace referencia Luis, que es una regla que todos seguimos, que bueno, en las escuelas de periodismo, que es mi caso, bueno, pues a los alumnos les repetimos hasta el cansancio de que si tu madre te dice que te quiere, hay que ir a verificarlo, hay que estar seguros de ello, porque siempre podemos cometer errores. Y ahí es donde voy con Jeremy, porque Jeremy, tú estás además, digo, en la industria de la publicidad, esto es importante, tú observas además un comportamiento por parte de audiencias que se mueven de forma, incluso digo, que se mueven muy caprichosamente, derivados fundamentalmente de el impulso que les da determinada información. Yo quisiera nada más poner sobre la mesa, y ahorita en la ronda empiezo contigo, Jeremy, pero me regresaré con Pedro y con Luis. Recordar específica y concretamente el caso aquí en Monterrey, que yo no sé si se supo en otras partes del país, pero un medio local publicó una información en donde interpretaba una parte, pero se hacía eco de una declaración específica del gobernador de Nuevo León, en el sentido de que iba a haber ley seca, y eso ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. Para las 4 de la tarde la ciudad estaba hecha un caos porque la gente se lanzó a la calle a comprar cerveza. Es decir, fue el día que se nos acabó la cerveza en Monterrey. O sea, pasará la historia, ¿no? Y el problema es que había una parte de verdad, sí,
se iba a acabar la cerveza, pero no se iba a acabar el alcohol, ¿o sí? Y ahí nos quedamos. Jeremy, por favor. Sí, pues bien, bien chistoso ese caso, ¿no? Porque va a lo que le estábamos platicando al principio, que hay verdades a medias, ¿no? Porque además fue un cúmulo de noticias, ¿no? Aquí tenemos en Monterrey la planta de cervecería Heineken, entonces lo que había dicho el gobernador es que pues negocios no esenciales pues iban a cerrar. La cerveza, lamento decirles, no es un negocio esencial, entonces pues se iba a cerrar. Entonces, punto número 1, se va a cerrar la cervecería. Si se cierra la cervecería, pues probablemente va a haber desabasto, ¿no? Porque se va a dejar de producir. Entonces, tuvimos la primera alerta. Entonces, sale el gobernador a decir que pues no se va a vender cerveza, pues no es algo primordial para subsistir. Entonces, dice que de ser necesario, pues se va a parar la venta de cerveza. Y pues el gobernador dijo que de ser necesario se iba a parar la venta de cerveza, que no es lo mismo decir que vamos a tener ley seca. Entonces eso fue en la tardecita, como a las 4 o 5, empezó a decir esto. Entonces ya para eso, ya teníamos, aquí hay una tienda, el Costco, no sé si existen más partes de la República, pero tienen estos carritos que son, pues no sé, para sacar herramienta, como en el Home Depot, ¿no? Carritos llenos de estos, no de los normales, de cerveza. Y aparte bien chistoso porque vi muchas fotos de cerveza que patrocina el coronavirus, y no vi de Heineken, que el rumor principal era que iban a cerrar la cervecera Heineken, y mucha gente con cerveza Corona en sus diablitos, y a las 9 de la noche sale el gobernador a decir que pues él no puede decir que va a haber ley seca, o sea, que a él le gustaría y que iba a hablar con los alcaldes para a ver si detenían la venta de alcohol, porque el gobernador aquí en Nuevo León no tiene la facultad de declarar ley seca, la facultad la tienen los alcaldes. Pero entonces, no es que haya sido una nota falsa, sino fue un cúmulo de comentarios que llevaban a creer a la gente que se iba a acabar la cerveza. Entonces, se iba a cerrar la cervecería. El gobernador dice que pues, no es esencial, que se cierre y que de ser necesario se va a dejar de vender. Y pues ya al final salió a decir que pues no se va a vender, o sea, que pues no tiene la facultad. Y la verdad es que ya es cómo le interpretamos las noticias y cómo la interpretan los periodistas, porque esta nota también salió en un periódico aquí de la localidad muy famoso, pero no fueron para verificarlo, que el gobernador no tiene la facultad de declarar ley seca, ¿no? Entonces, pues como fue la nota del momento, pues luego empezó a preocupar a la gente, ¿no? Empezó a volverse muy viral, y luego, aparte de que la nota se hizo viral, se hicieron videos virales de la gente comprando cheve, como que les platiqué. Había gente haciendo fila en agencias de cerveza, y pues eso se vuelve muy viral. Y pues aquí lo que les platicaba, ¿no? Verificar la fuente, verificar la información y verificar si se puede, ¿no? Aquí el ejecutivo estatal dijo que quería que se dejara vender, pero pues no tiene la facultad, ¿no? Entonces, pues se quedó en una intención, no fue falso porque él tenía la intención, se quedó en buenas intenciones y no pasó, ¿no? Entonces, pues hay que verificar todo antes de creer que podría ser verdad, ¿no? O cuestionar, diría yo, es decir, uno puede cuestionar, pero bueno, mientras cuestionamos salimos corriendo como locos, literalmente como locos, a comprar cerveza o lo que fuera de alcohol, porque esto derivó, es decir, primero fue, el problema es, se va a acabar la cerveza, pero la segunda alarma fue, se va a acabar el alcohol, y claro, o sea, la expectativa de 30 días encerrado en tu casa sin alcohol, pues enloqueció a muchísimas personas en esta ciudad, y eso nos habla de otras cosas, pero aquí no es el lugar para hablar de ello. De lo que sí es el lugar para hablar es precisamente de cómo es que ensamblamos a nuestro modo de ver, al cristal con que vemos la realidad, los datos que se nos proporcionan. Y de ahí la enorme responsabilidad que tenemos quienes estamos en los medios para administrar este flujo de información. Y me voy a brincar ahorita el turno de Pedro para cedérselo a Luis, que está directamente en el negocio de llevar información, de presentar historias a audiencias que finalmente van a reaccionar conforme a esa información. ¿Tú cómo viste este caso y qué nos puedes comentar sobre esto, Luis? Porque ayer que platicábamos, yo hacía una observación. Noticia es todo aquello que provoca comentario. Noticia es todo aquello, lo que no provoca comentario, pues no es noticia.
pero cuando provocas comentario y además acciones, eso sí es nota. Es decir, la gente no nada más comentó, sino que salió como loca y se puso en colas enormes para comprar cerveza. Por favor, Luis, adelante. Fíjate que precisamente de ese caso fue muy interesante porque yo recuerdo estábamos escuchando la conferencia de prensa, que es precisamente la de seguimiento de los casos de coronavirus aquí en Nuevo León. Y recuerdo que el gobernador primero dijo, yo le voy a instruir, o ya le pedí a los alcaldes que apliquen ley seca. Luego pasaron como 5 minutos y otro reportero le preguntó y le dice, a ver, entonces hay ley seca. Dijo, no hay ley seca. Eventualmente, como van a se va a cerrar la producción y la distribución de la cerveza, se va a acabar la cerveza, pero no hay ley seca. Entonces, fue muy interesante como que, o sea, sí que se tuvo que interpretar o agarrar la primera versión del gobernador, porque lo primero que él dijo fue, pues voy a instruir a los alcaldes, que es algo muy cierto. O sea, los alcaldes son los que tienen la facultad de declarar ley seca, y de hecho lo podemos ver en varias entidades digamos, en varias ciudades de México donde ya han declarado ley seca, pero han sido los alcaldes, no los gobernadores, ¿no? Entonces, nosotros pusimos la noticia de última hora pues, en Instagram, que es ahorita nuestra red social más importante, y también vimos la reacción de la gente, y también nosotros no. Se me hace que se nos fue ahí la señal con Luis, perdimos a Luis, pero Pedro, pues entonces adelante, éntrale el quite. Datos que leemos dependiendo pues, de lo que nos dé miedo, ¿no? Ahí tenemos un problemón. A mí me hubiera encantado que el desabasto hubiera sido de tapabocas, ¿no? Y no de cerveza, a ver si así nos vamos corriendo. Sí, sin duda alguna, creo que la mención a ver, una noticia como cualquier propaganda debe de dar a un beneficio o a un miedo. Y una noticia se vuelve más viral si eres aún más incisivo con el miedo que puedes provocar de esa noticia. Creo que la carencia el desabasto es suficiente motivo para, aún estando en una fase 1, fase 2, hacerme salir de mi casa a gastar un dinero que tal vez no tenía presupuestado, pero que de pronto me hiciste cambiar una decisión económica. Entonces, para mí es un ejemplo importante. Les quiero mostrar otro ejemplo con unas bonitas láminas que a mí me gusta muchísimo apoyarme, sobre todo en mapas, que es a lo que me dedico. Y recientemente, por ahí en Estados Unidos, algunos científicos, burlándose de Fox y de la CNN, que son muy fatalistas en cuestión de notas, pues bueno, publican este mapa de Estados Unidos, ¿no? Mapas del COVID, y vemos cómo en la zona del este, Nueva York, etcétera, pues hay muchísima presencia de COVID, y en la zona también de California, ¿no? Sobre todo en los extremos. Entonces empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Es que encontramos que hay una super relación con las tiendas de Subway, estas tiendas que venden sándwiches, y la presencia de coronavirus. Donde hay una tienda de Subway, hay 5 o 10 casos de coronavirus, sí o sí, para Estados Unidos. Y lo mismo es con las tiendas de McDonald's, y lo mismo son con gasolineras, y con lo mismo son con Taco Bell, etcétera. Lo que en realidad te está pasando, y lo que en realidad podemos interpretar, es que no hay que dejarnos llevar por cualquier interpretación estadística, ¿no? O sea, datos son datos, pero también, ¿qué sentido hace que yo vaya a asociar la relación de Subway con la relación de presencia de COVID? ¿Y a dónde lo quiero llevar? Pues un mapa que nos publicaron recientemente, un mapa que nos ha generado sensación, un mapa que nos está llevando ahora sí a fantasear qué voy a hacer en un par de días, ahora que regresemos a realidad, que justamente este tipo de mapas tienen mucho más que ver, o tienen mucho más correlación o regresión o relación con donde viven más personas. Entonces, no nos dejemos llevar por las visualizaciones, por más bonita que sea la gráfica, no nos dejemos llevar por el liderazgo de opinión. La invitación que nos ha hecho Aurelio, Luis y Jeremy durante toda la sesión es cuestionar, es tener criterio, y creo que esa capacidad de investigar es algo que desde las escuelas, no solamente en una carrera de periodismo, desde cualquier tipo de formación, nos deberían de dar para que podamos tener la verdad colectiva. Gracias.
Oye, ahí hay un temazo, Jeremy. Digo, tú hiciste la especialidad en periodismo siendo internacionalista y traes además siendo estudiante, te tocó pasar el trago amargo de ser de los cuestionadores que pues eran sacados en pellones de cualquier lugar donde uno va y cuestiona. En general, el ejercicio del periodismo no es un ejercicio de cosas lindas, ¿no? O sea, uno no está en la conferencia de prensa para caerle bien al señor que la está dando, sea el presidente de la República, o sea, el gobernador, o sea, quien sea. El problema, y ahí yo te pido tu opinión, es cómo es que los periodistas hoy estamos enfrentando este problema de cuestionar a una autoridad, y voy a ponerlo entre comillas, la autoridad, es decir, autoridad porque es autoridad política o autoridad porque es una autoridad en términos disciplinarios, que sería el caso de López-Gatell, para ser más concreto y específico. O sea, una autoridad política, una autoridad en términos disciplinarios, o sea, el señor sabe de epidemiología y de pronto nos enfrentamos los periodistas que no somos epidemiólogos a la necesidad de cuestionarles cosas. ¿Desde dónde puede uno, como periodista, cuestionar si se supone que no sabe nada? O sea, sin caer, por supuesto, en lo que vemos cotidianamente de este grupo de aplaudidores que están por ahí en las ruedas de prensa, aventándose unos rollos medios huecos en medio de lo que se supone que es una pregunta. Jeremy, ¿a ti qué opinión te merece todo esto? Pues mira, tomando una frase que me enseñó uno de mis profesores de periodismo, aquí presente en la carrera, decía George Orwell que periodismo es publicar todo lo que alguien no quiere que se publique, todo lo demás son relaciones públicas, ¿no? Entonces, ahorita hay acciones que a varias personas podrían no gustarles, ¿no? Que está tomando el gobierno, otras que los aplauden, ¿no? Como los estímulos, el plan maestro apoyo a las pymes, que es todo el mundo esperando, que no se publicó, para muchos fue un enojo, para otros fue, no, qué grande, que no se le dio para salvar las pymes, ¿no? Entonces tenemos a dos grupos de personas o de opiniones divididas cuestionando, ¿no? Entonces, cuando los periodistas cuestionan a López Obrador en la mañanera o en sus ahora conferencias de las 7 a López-Gatell, pues podría ser que no siempre tengamos el conocimiento aquí, como dices, ¿no? Entonces, hay algunos muy buenos, muy preparados, que hacen preguntas muy buenas, pero luego ya pareciera que en las mañaneras hasta los plantan a los periodistas para hacer preguntas de estas como tipo de infomerciales, ¿no? Como que preguntan, bueno, entonces, aparte de lavar, también plancha, ¿no? Y los que no, ¿cómo se llama? Y los que no hacen este tipo de preguntas hacen preguntas pues mal planteadas, ¿no? Recuerdo esta chava que no sé si sea periodista o era invitada especial del hotel, porque estaba explicando López-Gatell esto de que, pues sí, teníamos tantos casos, pero había que multiplicarlo por 12 y que iba a seguir creciendo la curva 2%, algo se estaba diciendo de porcentajes, ¿no? Entonces la periodista le pregunta a López-Gatell, bueno, y entonces nos están ocultando información, va a crecer 2x la tendencia. Y pues López-Gatell lo que dijo fue que había el 12% más, o sea, los casos actuales se multiplicaban por 12 y eso te podía dar más o menos una idea de lo que estaba pasando, ¿no? Pero esta chava, en vez de irse por el 12, se fue por el 2%, ¿no? Y aparte no lo usó en porcentaje, lo multiplicó. Entonces, no sé si han visto estos memes de López-Gatell que dice, con gusto, te vuelvo a explicar, ¿no? Y déjame, te explico, ¿no? Entonces, pareciera, porque bueno, muchos de los periodistas que salen en la mañanera, la verdad es que no los conozco, pero pareciera que los plantan, ¿no? Para hacerlos quedar mal y hacerlo como quedar mal al periodismo y como que no saben. Y no sé si se acordarán en las primeras mañaneras a Jorge Ramos, ¿no? Muy crítico, con preguntas muy duras. Y pues Jorge Ramos fue el de los principales iniciadores de los otros datos, ¿no? Porque él traía otros datos. Entonces, ¿me escuchan?
Se me estaba yendo el audio, a ver, adelante. Sí, ya. Sí, sí te escucho. Entonces, fuimos de unos periodistas muy estrictos, muy críticos de todo, ¿no? A unos periodistas que preguntan que si el 2% es lo mismo que multiplicarlo por 2. Entonces, creo que esto no, deja mal parada a la profesión de periodismo, porque tenemos muy buenos periodistas, pero luego los que salen en cuadro en la mañanera, pues son estos periodistas que les tienen que explicar 2 veces, ¿no? 3 veces, y pues al reflejo del público, pareciera que los periodistas no son capaces de poder informar a la gente, ¿no? Porque no son conocedores, pero yo creo que ahí hay algo, para hacer reflexionar, ¿no? De los tipos de periodistas, cómo dejan mal parado al periodista con este tipo de, si les puede llamar periodistas, que aparte siempre pregunta el mismo, y hay periodistas muy capaces, hay escuelas de periodismo que crean periodistas muy buenos, y tenemos estos 2, 3 periodistas en la mañanera que nos hacen dudar si realmente el periodismo es, ¿no? La verdadera fuente de información, pero pues pareciera ser que son plantados a propósitos en estas ruedas de prensa, ¿no? Muy bien, regresó Luis. Luis, un poco refraseando la pregunta que le hacía a Jeremy, en el sentido de cómo es que el periodismo contemporáneo de pronto se ve como retado por circunstancias en donde sus representantes, a los que vemos en las, por ejemplo, en las mañaneras, pero en otros muchos espacios también, pues hacen preguntas que no son realmente pertinentes o están mal hechas o, en fin, se enfrentan a la incómoda necesidad de cuestionar a la autoridad. Y yo decía, bueno, hay como 2 formas de autoridad: la autoridad que está investida por mandato democrático de alguna manera, y la autoridad que viene de orden disciplinario. Y entonces de pronto un periodista que no es epidemiólogo, pues tiene que preguntarle cosas de epidemiología a un epidemiólogo de carrera, como podría ser López-Gatell, o cuestionarlo, o cuestionar al presidente, que pues es la autoridad. ¿Cómo enfrentar eso, además, en una época en donde la credibilidad no nada más de los actores políticos, sino de todos, incluidos los periodistas, está siendo pues muy lastimada, erosionada, esencialmente? ¿Cómo le están haciendo ustedes, sobre todo en tu medio y tú que eres periodista? Fíjate que, bueno, creo que, algo que podríamos ver que es algo positivo que trajo este gobierno de Andrés Manuel es esto de, no tal cual las mañaneras que se han vuelto realmente un show, sino esta apertura del presidente y de, digamos ahora, por ejemplo, López-Gatell, de estas conferencias donde van periodistas a cuestionar, ¿no? A cuestionar al presidente y todo. Sí creo que ha faltado, pues nada más hemos visto en ciertas ocasiones cuando Denise Dresser va a la mañanera, o que fue ya en una ocasión, o cuando Jorge Ramos, creo que Jorge Ramos ya ha ido en 2 ocasiones a la mañanera, con el presidente, donde sí vemos cuestionamientos duros hacia un mandatario, ¿no? Y también lo vimos con el Cuyacanazo, ¿no? Pero también están estos reporteros que ciertamente, como ya lo platicamos, no, como lo estaba platicando Jeremy, que parece que el objetivo es como dejar en mal al periodismo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del Lord Molecula, es un ejemplo, yo creo, el ejemplo, cuando todos los periodistas y muchos reporteros estaban preguntando sobre el caso de Ovidio Guzmán, y él sale preguntando, oiga, señor presidente, ¿y cómo ve lo de la Serie Mundial de Béisbol, no? Y en esa conferencia, y todos estaban así como que no puede ser posible. Entonces sí pareciera como que quieren dejar en mal parado al periodismo. Ahora también creo que es una nueva dinámica que no se había visto, por lo menos recientemente en México, donde un presidente se dejara cuestionar. Si nosotros recordamos el sexenio de Enrique Peña Nieto, y un ejemplo, pues precisamente, y acaba la conferencia, acaba de hablar Enrique Peña Nieto, acaba de hablar Donald Trump, y luego vemos que los reporteros que se paran a cuestionar son los reporteros de Estados Unidos, ¿no? Esta comitiva de medios de comunicación que siguen a
a los candidatos presidenciales. Y mientras tanto, los reporteros mexicanos que no están acostumbrados a cuestionar al presidente, pues se quedan sentados. Yo creo que va a ir evolucionando poco a poco esta dinámica, pero sí es un reto porque tenemos, al mismo tiempo el país está muy polarizado y tenemos esta falta de claridad de cuando en la entrevista, por ejemplo, le pregunta a alguien de Reforma, ¿qué hace el presidente automáticamente? Tú eres de Reforma, eres de un medio fifí, un medio conservador, y no tanto no voy a contestar la pregunta, pero empieza con el ataque y él piensa que se está como defendiendo, ¿no? De los cuestionamientos de un reportero de Reforma. Entonces, creo que sí, obviamente lo que se hace, digo, nosotros no tenemos presencia tal cual en la mañanera, pero es un reto de tratar siempre de que la información que vayamos a sacar, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Verificada, se revise en varias ocasiones. Fíjense nada más el circuito que hemos recorrido ahorita sobre la importancia del cuestionamiento y del rol de los periodistas es precisamente porque un buen cuestionamiento, un cuestionamiento sistemático, bien hecho, a todos, a la autoridad fundamentalmente, al poder, es lo único que puede combatir realmente a las fake news, es decir, a aquellos que deliberadamente están tratando de desviar atención o de producir un determinado efecto, sobre todo de tipo emocional, cuando nos presentan situaciones que son cuestionables. A la idea atrás es que el periodismo nació de la necesidad de cuestionar el poder, todo el poder, o sea, no nada más el poder público, también el poder privado, y entonces ahí es donde hoy parecen haberse insertado las fake news, cuando de forma deliberada, y yo te quisiera pedir, Pedro, que nos comentaras un poco, de forma deliberada ha aparecido ya una industria muy robusta, diría yo, en el sentido de producir estos outlets de noticias que parecen ser legítimos, pero que en realidad lo único que están haciendo es contaminando la conversación pública con informaciones deliberadamente falsas y que a la larga pues lo que producen es una enorme confusión, porque pues necesitaría uno tener todo el entrenamiento del mundo y estar todo el día pegado a las redes para poderse dar cuenta de cuándo lo están a uno engañando. Por favor, Pedro, adelante. Claro que sí. Aprovechando ese comentario, para exponer un poco el caso, es una realidad, es una industria y es una industria competida. Cada sexenio o cada campaña que hay votaciones un año antes, vemos a gente preparándose para justamente construir todas estas granjas de bots. Y a ver, les voy a explicar. Yo no me dedico a eso, pero he investigado la situación para saber cómo funciona, porque nosotros también analizamos redes sociales y queremos saber a cuáles sí creerles y a cuáles no. En cualquier otro país, principalmente Unión Europea o Estados Unidos, para yo comprar una tarjeta SIM que nos da acceso a un teléfono celular, yo tengo que mostrar mi identificación de lector. Es decir, hay una llave que relaciona mi número celular con un padrón de mi número social, o en este caso pudiera ser mi CURP en México. Sin embargo, yo puedo ir a cualquier tienda de conveniencia en el país con 30 pesitos, comprarme un chip y automáticamente tener un nuevo teléfono celular. ¿De qué manera se relaciona esta dinámica de tiendas de conveniencia con todas las fake news? Lo que sucede es que Twitter, Facebook, Instagram y todas estas redes por las que nosotros recibimos estas noticias han subido las barreras de entrada para bots. Es decir, antes yo podía hacerme una cuenta y solamente me mandaban un correo, que ese correo yo lo pude haber hecho en la misma mañana, y validaba que era una persona. Ahora tiene que haber un teléfono de por medio. Me van a hacer una llamada o tal vez me manden un mensaje. De esa manera autentifican que haya por lo menos una persona detrás de ese registro. ¿Qué pasa en México? En México no tenemos esas llaves. A lo mejor Twitter y Facebook, Instagram manejan las mismas llaves que le manejan a cualquier ciudadano virtual, pero la situación es que nosotros tenemos acceso a cualquier tarjeta SIM y yo puedo sacar 100 teléfonos si hoy en día me propongo sacar 100 teléfonos nuevos. Entonces,
De esa manera crecen las granjas de bots. O sea, hay gente que va y compra 100 chips al día. A partir de eso se genera 100 cuentas de Twitter, 100 cuentas de Facebook o etcétera, similares. Y a partir de eso empieza a generar 3,000 o 4,000 blogs falsos. Esto no es imposible. O sea, lo podemos hacer con una computadora. El poder computacional ya está hecho para eso. Las granjas de bots funcionan así. Entonces, al momento en el que yo quiero hacer un trending topic, un periodista muy famoso que escuchamos en las mañanas, el día de ayer se hizo trending topic con uno de estos motores, me tardaría 2 horas en volver trending topic algo en México si yo tuviera 400 cuentas de Twitter. Entonces, ¿de qué manera puedo yo manipular la atención? Y es justamente cito un poco lo que ustedes estaban platicando antes. ¿Por qué si estamos de pronto cuestionando algo sobre una visita a un narcotráfico, me pongo a hablar de la serie de béisbol? Pues porque ¿qué va a dar la nota, verdad? La nota van a ser las dos, todo lo que estuvo hablando la gente y lo que desentonó. Entonces, de esta manera también hemos producido. A lo que quiero cerrar con el comentario es que no es tan difícil hacerlo, no es tan difícil hacerlo en granjas de bots, se paga muy bien y es un negocio que le piden a mucha gente que tiene habilidades de programación. Creo que es buen momento también para montarnos al tema de la ética. Es un deber ético el hecho de cuestionar, es un deber ético el hecho de no distribuir cosas que no estamos 100% seguros de que al menos yo pueda respaldar. Y hasta aquí creo que cerraría la reflexión. Bueno, y hay además otro tema que les quiero proponer, porque, bueno, en esta línea aparecen muchísimas cosas y aprovechando esta última intervención de Pedro, como ustedes seguramente saben, la Secretaría de Gobernación hace un par de días puso una denuncia contra 2 medios, 2 periódicos de Chihuahua por la publicación y luego distribución a través de redes sociales de fotografías en donde se acusaba el manejo de cadáveres en clínicas del Seguro Social. Esto fue además reproducido por otros muchos medios en el país, pero aparentemente estos 2 de Chihuahua fueron los que lo iniciaron. Y de ahí viene además una reacción por parte de algunas entidades como Artículo 19, que se dedican precisamente a la defensa del valor fundamental de la libertad de expresión, en el sentido de que, pues bueno. Bueno, pues creo que lo que llegamos aquí a la conclusión de pues, ahorita del COVID-19, pues, lo que hay que hacer es, como hace rato, verificar. Creo que se perdió nada más momentáneamente, o me perdí. No, adelante. No, aquí sí es. Sí, entonces les digo, pues verificar toda la información, verificar las fuentes, verificar incluso hasta ahorita, como lo platicaba Pedro, porque muchas de estas notas a veces se mueven a través de hashtags y por eso se vuelven trending. Entonces revisar, incluso si se está moviendo, por ejemplo, en Twitter, se está moviendo en Facebook, pues verificar estos hashtags, verificar la fuente, porque pues tenemos, como decía Jeremy, pues hay ciertos sitios donde es casi noticiasfalsas.com y dar clic, más que nada, en meterse incluso a veces a la página, porque en muchas ocasiones tienen estos titulares muy llamativos y lo único que hace la gente es precisamente compartir. Ok, bueno, me indica que ya estamos sobre tiempo, tenemos que cortar la transmisión y lo único es pues agradecerles a los 3, Jeremy, Pedro, Luis, el aporte a esto. Ojalá haya habido en nuestra audiencia gente a la que le sirva esto, porque es una reflexión que se inserta en nuestra actividad cotidiana. Recibir y dar información pues es fundamental. Nos tenemos que despedir. Yo les agradezco mucho la oportunidad de haber charlado con ustedes y con toda la audiencia que nos siguió. Buenos días. Muchas gracias. Gracias.